Finalmente, vocal, como ya sabemos, el gobierno a través del presidente Luis Arce ha cumplido con su tarea de corregir las preguntas observadas por el Tribunal Supremo Electoral con miras a esta propuesta de referéndum para, no sabemos ahora qué fecha. ¿Cuándo recibió el documento el Tribunal Supremo Electoral? Tienen 72 horas desde cuándo se cuenta y cuándo va a haber una respuesta, ya con el análisis técnico a las preguntas y para su posterior remisión al Tribunal Constitucional. Ya, a ver. Sí, ahora sí, otra vez. Buenos días, hermano Rubén, hermana Andrea. A ver, buenos días. A ver, empecemos de la siguiente manera. Hemos recibido, en realidad, ha devuelto, es la palabra, ¿no? Ha devuelto el promotor de esta iniciativa presidencial, es decir, el presidente del Estado, ha devuelto esas preguntas observadas al Tribunal Supremo Electoral el pasado lunes 9 de septiembre. Ha devuelto porque ese es el camino, ese es el filtro, ¿no? Para que vaya al TCP, porque hay dos, a ver, el presidente del Estado, para que pueda convocar mediante un decreto a elecciones de referéndum, ¿sí?, tiene que pasar dos filtros. El primer filtro es ante el TC, que esas preguntas no tengan observaciones y cumplan estos tres criterios: imparcialidad, precisión, claridad. Una vez cumplido este filtro, recién tiene luz verde el presidente del Estado para poder tramitar en la siguiente fase, que es ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y en el Tribunal Constitucional tiene ahí dos escenarios que puede darse. El Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucionales esas preguntas y se archiva. Ese proyecto se queda ahí. El otro escenario posible es que el Tribunal Constitucional declare constitucionales, y entonces eso ya le da luz verde para que el presidente del Estado, repito, pueda mediante un decreto, ¿no?, estar convocando a elecciones de referéndum. Y a partir de ese momento el órgano electoral tiene un mínimo de 90 días. Obviamente no lo vamos a hacer en 90 días, ¿no? Lo haremos en 4 meses, 120 días. Entonces, eso es, digamos, hay que entenderlo en esa dimensión. Ahora, otra vez siguiendo su pregunta, estimado Rubén, el pasado lunes 9 de septiembre nos entrega y tenemos 72 horas de plazo, eso señala la ley, para que nosotros podamos remitir nuestra evaluación técnica sobre esas preguntas, si realmente están cumpliendo estos tres criterios de imparcialidad, precisión, claridad. Eso lo vamos a hacer en este plazo, mi estimado Rubén, lo vamos a estar remitiendo al promotor. Y eso va a suceder en las próximas horas. Eso podría suceder entre hoy y mañana. En la primera remisión de preguntas, el 21 de agosto, el presidente había planteado 4 preguntas y el Tribunal Electoral consideró que una pregunta planteaba la modificación de la Constitución. Ahora es más evidente esa necesidad que tiene el órgano ejecutivo en la tercera pregunta. La primera pregunta dice la suspensión gradual del subsidio de la gasolina especial. La segunda pregunta también está referida con el mismo espíritu, pero sobre el diésel. Y la tercera pregunta plantea la complementación del artículo 168 con una modificación parcial, con una reforma parcial para incluir la reelección continua o discontinua. Seguramente van a haber las mismas consideraciones del Tribunal Supremo Electoral en relación a las primeras 4 preguntas. Sí, es evidente, pero mi estimado Rubén, primera fase, y una fase que no participamos local, y eso tiene que quedar claro. Es la comisión técnica local, a cargo del CIFBE. No le he escuchado peritos del área que hacen esta labor de evaluación técnica. Ellos
lo hacen, están en su total amplitud, ¿no? Y ese informe va a ser evacuado a conocimiento de Sala Plena, y Sala Plena toma conocimiento, y en esa dimensión se lo remite al promotor, ¿no? Entonces, ahora hay una salvedad que nos pide en la nota el presidente del Estado, ¿no? En su nota dice: en caso de ser necesario, pueda incluir redacciones alternativas a las preguntas, ¿no? Es parte de la nota que nos cursa el presidente del Estado, ¿sí? Pero también eso está contemplado en la misma ley, en ese artículo 18 de la ley 026. Pero hay que entender que esa posible redacción alternativa, la ley señala que es de carácter potestativo, no es obligatorio, ¿no? Seguramente como órgano electoral vamos a sopesar esa posibilidad. Repito, el que nosotros hagamos una redacción alternativa no es de carácter obligatorio, tengo que recalcarlo eso, pero vamos a sopesar esa posibilidad. Entonces, en ese marco, dejamos que trabaje nuestra comisión técnica. No quiero yo en este momento esgrimir un criterio adelantado, ¿sí? Pero, repito, nuestra vocación técnica va a apuntar a que estas preguntas se tengan sintonía con nuestros 3 criterios, y además hay que entender que una iniciativa presidencial es de carácter consultivo y no modifica, no reforma parcialmente la Constitución Política del Estado. Vamos a ser muy acuciosos en esa tarea, y en ese marco vamos a responder. Repito, tiene que agotarse esta vía sin observaciones ante el TC para que luego pueda proseguir ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿A qué hora se reúne la Sala Plena para considerar el informe técnico vocal? Todavía no está agendado, eso quiero dejar claro, no está agendado, pero tenemos sala hoy, también tendremos sala mañana, entonces es posible en cualquiera se pueda tocar este tema. Ahora, en caso de que se viabilice, una vez que el Tribunal Supremo Electoral devuelva las preguntas al órgano ejecutivo ya con las enmiendas sugeridas, y el órgano ejecutivo también va a tener que devolver al Tribunal Supremo Electoral para una última evaluación, o es que directamente ya, en este caso, esas preguntas van a ser remitidas al Tribunal Constitucional? Repito, tiene que agotarse en la primera vía, que es el primer filtro del TC, tiene que agotarse que esas preguntas de referéndum no estén observadas, ¿no? Se tiene que garantizar, eso dice la ley, se tiene que garantizar a partir del TCE que esas preguntas reúnan el criterio de imparcialidad, precisión, claridad. Eso implica que no va a haber observaciones, y recién el presidente del Estado ya puede proseguir el trámite en la fase siguiente, que es ante el TCP. Entonces, y esto obedece a una cuestión de democracia, obedece a una cuestión de transparencia, porque esas preguntas tienen que tener deben ser conocidas en su integridad por todos los bolivianos, ¿no? Antes que vaya al TCP. Entonces, esa vía tiene que todavía agotarse. Y esperemos que esta vía se cumpla la Constitución, se cumpla la ley, y en ese marco vamos a avanzar en esta temática. Entiendo entonces que puede haber un ida y vuelta de consultas, respuestas entre el Tribunal Supremo Electoral y el órgano ejecutivo antes de que este documento ya totalmente homologado en relación a la calidad técnica de las preguntas pueda ser remitido al Tribunal Constitucional. Ahora, yo quiero insistir, vocal, pero hay un datito que hay que cuidar, mi estimado Rubén. Por favor. Un dato fundamental. Estoy partiendo de un dato. Hay un acuerdo que tengo acá, yo siempre lo manejo.
hay un acuerdo firmado por todos los actores políticos del pasado 10 de julio, sí, que por unanimidad han acordado que se tienen que respetar los ciclos políticos electorales, ¿no? Y entre ellos hay una elección fundamental, que es la elección general presidencial 2025, que va a arrancar el próximo año en abril. Si es así, ningún proceso electoral debería friccionar, colisionar con este proceso electoral. Y si así lo entendemos, entonces este referéndum, ¿no? Este posible referéndum, ¿no? Debería estar arrancando sí o sí en el mes de noviembre de este año. Noviembre. ¿Por qué? Si entendemos que el TC se va a tomar 4 meses como mínimo, noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses, se estaría realizando este proceso de administración y organización del proceso electoral de referéndum. Eso permite que no friccione con la elección general presidencial. ¿Eso qué significa? Que entre este mes de septiembre y octubre se tienen que agotar estas dos vías, la vía del TC y la vía del TCP, el presidente. O sea, a más tardar hasta octubre debería estar el presidente haber logrado, ¿no? hasta el cumplimiento de estas dos fases previas para luego estar convocando mediante un decreto a las elecciones de referéndum. Entonces señalo este dato porque no es un dato menor. Claro. Todos los bolivianos tenemos que cuidar esa elección de oro, sustancial, fundamental, que es la elección general presidencial 2025, con la finalidad de que el próximo 8 de noviembre del 2025 se esté dando lugar a la transición con el futuro presidente.